Muy bien. Bienvenidos entonces todos y todas a esta sesión de hoy del curso Asistente de Recursos Humanos. Les saluda la profesora Tavia Angélica Vaca Contreras y nos vamos a acompañar en este aprendizaje, ¿no? Porque siempre es un aprendizaje mutuo, chicos, ¿no? Ustedes me dan tanta experiencia para este y otras cositas más que uno hace dentro de GCAP y otros lugares, bueno, para que, sobre todo pensando en ustedes, en impartirles los conocimientos que requieren para internarse o continuar o ascender o afianzar su, en este caso, experiencia en el mercado laboral, ¿no? O su iniciación quizá en el mercado laboral. Bueno, hoy vamos a tocar la primera sesión de este curso y vamos a, por ahí, pasar por diferentes temas, ¿no? Hoy vamos a tocar los fundamentos, ¿no? Los conocimientos principales, los conceptos, las herramientas principales que se usan en la labor esta de recursos humanos. Ustedes como asistentes van a estar junto con su jefe inmediato superior ubicados también en una jerarquía, entonces tenemos que ver en qué lugar se podrían ubicar. A pesar de ser asistente de recursos humanos, una labor muy específica, ¿no? Podrían también desempeñarse en diferentes sectores administrativos que también los vamos a tocar hoy como fundamentos. Y a continuación, en la siguiente sesión, les vamos a tocar temas mucho más específicos, como el reclutamiento y la selección, que es una función principal de esta área de recursos humanos o algún otro nombre que lleve. También hablaremos del clima organizacional, que está vinculado mucho con el desarrollo y también con la capacitación de tenemos tan preocupante, ¿no? Tanta responsabilidad tenemos sobre ellos, sobre el talento humano, ¿no? En la sesión 4 vamos a hablar de la evaluación de desempeño. ¿Por qué? Toda labor, toda la del asistente de recursos humanos, de las otras funciones que se involucran dentro de esta área, requiere un desempeño. Muchas veces el asistente o también el gestor de recursos humanos, que es el jefe inmediato superior suyo, va a tener que realizar estas evaluaciones, ¿no? Llamadas como auditorías o como supervisiones, ¿no? Y al final, en la última sesión, vamos a hablar de los desafíos que enfrenta hoy los asistentes de recursos humanos, ¿no? Sabiendo, pues, que estamos tratando con personas, ¿no? Que vamos a tener un grupo que liderar muchas veces de personas humanas y, por tanto, ahí la diversidad de atención con ellos. Bueno, empezaremos con esta frasecita y a ver qué les dice a ustedes. Ahí los quiero escuchar. A ver, los quiero escuchar. Richard Branson, verán aquí una pequeña reseña en la parte de abajo. Y él nos dice, los clientes, dice para él, no son lo primero. Lo primero son los empleados, ¿no? Dice, si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. ¿Por qué? Porque los empleados muchas veces, dependiendo del lugar en el que están, tienen a veces el vínculo directo con esos clientes que a su vez pues generan las ganancias de la empresa, ¿verdad? Ahora, ustedes como asistentes de recursos humanos pueden estar involucrados tanto en el área, en las instituciones públicas como en privada, ¿no? Así que también pensemos en esas dos partes. Vamos a relacionar esta frase en dos aspectos, ¿no? Una, refiriéndonos a clientes y otra refiriéndonos a usuarios. ¿Por qué? Porque el cliente es el que te compra, ¿verdad? O el cliente potencial también es el que te podría comprar tu producto o servicio, involucrada para las empresas más privadas, ¿verdad? Y en la pública, pues, solo se ofrece servicios, ¿verdad? Entonces no llamaremos clientes, sino usuarios. Quiero escuchar a los chicos a ver qué opinan de esta frase que nos menciona Richard Branson. Los clientes o usuarios son lo primero, dice. Lo primero, no son lo primero, perdón, sino lo primero para ellos son los empleados, ¿no? Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los clientes o usuarios. A ver, coméntenme, chicos. Tienen micrófonos abiertos, si no los aperturo. A ver, vamos a ver, para escucharlos un poquito. De repente también me dicen por el mensajito de qué país nos estamos conectando. Vamos a ver si está por aquí. Amijusca, Tobar, has alzado la mano. A ver, no sé si está permitido el micrófono, si no te lo activo, ¿sí? Ya, estoy activando. Ahora sí está activado. Te escuchamos. Perdón que no me haya grabado tu nombre. Puedes participar.
¿Quién opina? A ver, por ahí está. Ya, Shirley, entonces. A ver, Shirley, te escuchamos. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Shirley? ¿Cómo están? ¿Te parece la frase? ¿Qué opinas? Bueno, siento que para la frase me parece bien porque está en lo correcto, creo yo, como trabajadora. Siento que si hay un buen ambiente laboral, va a generar colaboradores o empleados con muchas ganas de trabajar y entusiasmo, y eso es lo que representa o es la cara, viene a ser la cara de la empresa hacia los clientes, ¿no? Hacia las personas que se dirigen a hacer las compras o alguna gestión de alguna manera. Parte muy representativa de la empresa, al fin y al cabo, ¿no? Gastón, ¿qué nos dices, Gastón López? Gastón, alzaste tu mano. Vale, te escuchamos, Gastón. No, creo que, digamos, hoy en día en un ambiente, ¿se escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Ahí está, gracias. No, mi opinión, digamos, a esta frase, creo que hoy en día, bueno, acá en Argentina, a los empleados pasa mucho, a mí me ha pasado, que no se cuida en el sector en los empleados. Cualquier sector laboral, entonces esta frase me viene bien para animar y perfeccionarme y capacitarme en esta área para darle a las personas que necesitan, ¿no? Digamos, ser bien tratados, bien recibidos. Entonces, esto es lo que nos da, digamos, estas capacitaciones para desarrollarnos profesionalmente. Esa es mi opinión. Susan, por ejemplo, nos comenta que las dos partes son importantes. Y es muy cierto, si ustedes van a estar como asistentes, actuales o futuros asistentes de recursos humanos, se tienen que poner también de parte de su empresa. No significa que se van a formar dos bandos en los que, bueno, me pongo de acá de parte de ellos y los otros empleados de parte de otros, sino que tenemos que lograr una empatía tal que podamos entender a las otras, a las dos partes, ¿no? A veces se habla, y he visto ya una experiencia de una empresa muy grande que tuvo un despido gradual de muchas personas que formaban parte primordial de las actividades de la empresa, ¿no? Y es porque vio un recorte de presupuesto. Entonces, por ahí los altos directivos a veces tienen que decidir esto, ¿no? Y bueno, lamentablemente se cogen de los contratos, digamos, un poco más débiles, ¿no? De los que van terminando su periodo, de los que por desempeño no han calificado, y etc. razones, ¿no? Pero de hecho, las dos partes son súper importantes en la empresa. Si la parte directiva está débil, o no existe, o no está apoyada, ¿no? Entonces quiere decir que no van a estar ordenados la planeación que se necesita mucho para desempeñar las funciones y para poner orden en la empresa, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Solo que esta es una opinión de la perspectiva de Richard Branson, que está siendo directivo. Él considera pues que hay que darle una real importancia y no descuidar esta parte de los clientes y crear, como sus compañeros dicen, un clima laboral adecuado, ¿no? Escuchamos Daisy y luego Santa Rivas, ya para empezar el curso. Sí, Daisy, te escuchamos. Hola, muy buenas noches desde acá de Colombia. Bienvenida. Súper interesante esta frase, siento que es muy importante. Algo que resalto bastante de algunas empresas colombianas que me he dado pues cuenta porque he tenido la oportunidad de laborar en algunos, tanto en el sector privado, a veces no tienen como, o sea, el recurso humano no lo ven como tan importante y en sí es un activo súper importante en cualquier empresa, porque depende de uno, es la relación que usted lleva con sus clientes, si usted está en constante capacitación, si usted se siente valorado, remunerado, si usted se siente súper, a sí mismo va a ser la forma como usted se va a destacar con sus clientes. Y ambas partes son súper importantes, pero sí ha pasado que a veces dicen, no, es que el cliente es más valioso que un empleado. Es algo erróneo que en algunas empresas se ha evidenciado y no debería ser así, partes por igual, porque depende de eso, son unos buenos resultados para que las empresas pues se mantengan por mucho tiempo y adicional pues ambas partes funcionen de manera de la mano.
Claro, o podríamos tomar muy al pie de la letra lo que decimos a veces, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y no, el Sí, cliente siempre tiene que ser atendido, claro, tenemos que solucionar su problema, tenemos que por ahí analizar muy bien las necesidades de él para que lo podamos satisfacer y ofrecer con nuestros productos y servicios alguna satisfacción para ellos, ¿no? Que al fin y al cabo es el que nos remunera al final, ¿no? ¿Qué nos dime. dice por ahí? Gracias, gracias por Listo, tu sí, señora. participación. Muy bien. Santa Rivas, y por ahí terminamos ya para poder, porque no vaya a ser que nos vaya a faltar el tiempo. Santa Rivas, te escuchamos. Buenas noches desde República Dominicana. Bienvenida. Compañera, con lo que usted comentaba, acá en República Dominicana siempre tienen la costumbre de que el cliente siempre tiene la razón, pero si los empleados no están capacitados, si no están capacitados, no pueden brindar un buen servicio. La empresa debería de tener por meta capacitar bien a sus empleados para que los empleados entonces puedan brindar un buen servicio al cliente que va a servir. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos y a los que seguramente hayan querido también participar. Vamos a tener por ahí otra rondita de preguntas para que podamos escucharlos. Y bienvenidos a todos, chicos. Veo que estamos pues, muy conectados con diferentes países. Veamos pues cómo empezamos aquí. A ver, vamos a ver ahorita estos fundamentos principales de recursos humanos, como habíamos dicho, ¿no? Vamos a ver este perfil. A ver, ¿qué necesita perfilarse o lanzarse cuando hay una convocatoria de asistentes de recursos humanos? ¿Qué solemos ver en los requisitos? ¿Verdad? En los requisitos que por ahí ya seguramente hemos estado leyendo, ¿verdad? Porque si estamos interesados en este curso, quiere decir que de repente estamos interesados también en postular alguna convocatoria del Estado o de los privados, ¿no? Por ahí también, no sé si ahora alcanzará tiempo para contarles una experiencia de una institución pública. Yo trabajo en una institución pública y hay mucho prejuicio con nosotros, ¿no? O sea, nos toman ya como los que solo trabajan para cumplir o que estamos renegados de repente de nuestro sueldo o que atendemos así muy estrictos a nuestra hora y nos vamos, o no atendemos bien, ¿no? En que nadie nos evalúa porque de repente tenemos trabajo seguro, ¿no? Y esto son, de verdad, ya ha cambiado bastante. No digo que hace unos años ocurría, bueno, hace varios años ocurría esto, ¿no? Pero hoy está cambiando bastante, porque ya el grupo laboral se ve diferente, ¿no? No digo que todavía los haya, de hecho que también hasta tenemos por ahí corrupción, ¿no? Pero, y esto es en todas las áreas, en privados, públicos, ¿no? Es lamentable, pero la atención ya está, inclusive se está ya evaluando a las instituciones públicas, ¿no? En Perú no se solía, hace ya varios años, no se solía evaluar mucho a en este caso, los desempeños de los trabajadores públicos que llamamos servidores públicos, ¿no? Y hoy en día ya se hace esto, ¿no? Bueno, y hablando pues del perfil el asistente de recursos humanos juega siempre, y ustedes lo verán en el actuar, en el desarrollo de una empresa, juega un papel clave para la gestión, ¿no? En este caso, una gestión eficiente. ¿De qué? De este grupo talentoso, porque así lo tenemos que ver, dentro de una empresa, que son las personas, los colaboradores, ¿no? Dentro de cualquier organización, como les decía, público o privada, ¿no? Su labor no solo va a garantizar el cumplimiento de labores específicas, sino que también va a contribuir a mantener un ambiente laboral organizado, también motivador, porque a veces se le encarga al asistente que vea, por ejemplo, las festividades, ¿no? Las fechas importantes que se tienen que celebrar, y también va a estar siempre alineado y se tiene que buscar alinearse con las normativas vigentes, ¿no? Sabiendo que las normativas son las nacionales, ¿no? Dependiendo del país, y también las normativas internas, ¿no? Que nunca van a contravenir a las externas, a las nacionales, ¿verdad? Siempre creamos reglamentos internos de la empresa que siempre están totalmente de acuerdo con la normativa general, ¿no? Entonces, desde la contratación hasta la gestión de beneficios y la actualización incluso de estos registros, que son el legajo profesional, que le llamamos así, de nuestros colaboradores, va a ser la principal responsabilidad de esta área, ¿no? Y esto, pues, este profesional, en este caso, realiza una labor muy activa, ¿no? Sabemos que un asistente de recursos humanos siempre va a actuar con su jefe, ¿no? Inmediato, que en este caso va a ser súper inmediato porque vas a estar al costado
de un jefe, en este caso de recursos humanos, de un jefe de departamento de recursos humanos o de una gerencia, ¿no? Dependiendo cómo está organizada la empresa, ¿no? Ahora, este asistente es cierto que no tiene en este caso, el deber de decidir, ¿no? No tiene esta facultad de decidir. El que toma las decisiones responsablemente es tu jefe inmediato, ¿no? Ahora, de hecho, que a veces hay decisiones que tomar y que a veces sí se le da cierta facultad al asistente que lo realice, ¿no? Generalmente las que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, permisos para salida, ¿no? Tiene que firmarlo a veces tu jefe inmediato, pero a veces el sello está dispuesto por el asistente, ¿no? Porque puede ser un asistente muy de confianza y puede tener esta facultad, ¿no? Pero siempre no es que porque quiere pedir permiso, cumple el sello y ya está, puede salir, ¿no? Sino que cumple además ciertos requisitos. Hay ciertos permisos que están aceptados por las normativas de su empresa y por las normativas generales también, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos regimos con la ley, dependiendo de nuestras contrataciones, de la 276 que llamamos acá en el Perú, de la 1057 y otra más, ¿no? Que son las que se manejan en mi institución. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo permiso para salir, ok, tienes permiso y no recuperable, que no tienes que recuperar tus horas, los que salen por cita médica, ¿no? Pero tienes que retornar, ¿no? Porque tu cita médica no se ocupa todo el día de trabajo. O sea, no puedes presentar una inasistencia por una cita médica, ¿no? Entonces te sellan esa salida y sales con un documento de salida, con un permiso de salida. Y eso pues el asistente te lo puede sellar porque sabe que en sus normativas, en su manual de procedimientos indica que sí es válido. ¿Qué pasa si digo, sabes qué, voy a salir porque tengo que ir a hacer un trámite en la notaría, que es importante, que se cruza con mi horario de oficina? Eso sí ya no es un permiso legalmente permitido. Entonces, la empresa sí podría permitirlo, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, la institución pública no puede ser muy frecuente, tiene que estar dentro de sus normativas y se les da, pero por ciertas horas, ¿no? Avisado un día antes, pero esas horas son recuperables, ¿no? Eso es por ejemplo, por ahí las cosas que podría decidir el asistente, pero si es que está ya dentro de las normativas y si está ya, en este caso, explicado por tu jefe inmediato de manera preventiva, ¿no? Entonces, pero decisiones, como toma decisiones como responsabilidad, no. Podría ser, en este caso, es un seguimiento de las directivas que tiene la institución, ¿no? Entonces, dado el impacto de las funciones que podría tener, porque digo, ahí va a depender mucho de la jerarquía en la que esté ubicado, va a depender mucho del sector en el que esté ubicado, porque, ojo, un asistente de recursos humanos no solo puede estar en el departamento de recursos humanos, puede estar hasta en el departamento de logística, porque también gestiona ahí y está a cargo muchas veces de un equipo, ¿no? Entonces, si se carga un equipo, puede ser un asistente en este caso, ¿no? De recursos humanos. Entonces, es fundamental que el asistente cuente con un perfil que le permite entonces desempeñarse pues con eficiencia, con precisión, con ética profesional, ¿no? No digamos con perfección, porque nunca se va a lograr para nada la perfección, ¿no? Pero sí un conocimiento adecuado de, por decir, legislación laboral, de habilidades organizativas, una actitud, de hecho, proactiva, como todo trabajo, ¿no? Son esenciales, de hecho, para gestionar correctamente a este talento humano, ¿no? Este grupo humano, este equipo de trabajo. Y garantizar el cumplimiento, pues, de las políticas, en este caso, internas y externas. Veamos algunos detalles de este perfil. Por ejemplo, tenemos conocimientos y formación, ¿no? En este caso, formación académica. Puede ser que te pidan ser profesional técnico, ser universitario, tener conocimientos, haber estudiado algún curso de administración, de recursos humanos, de repente psicología organizacional, contabilidad, bueno, afines, ¿no? Dependiendo. Si te ubican, por ejemplo, en el área de planillas, donde pertenece el área de recursos humanos, pues sí te van a pedir algunos conocimientos de planilla en contabilidad, ¿no? Pero si es así específico, área de recursos humanos, bueno, entonces sí te van a pedir de recursos humanos específicamente, ¿no? Entonces, esta formación, pues, te brinda una base teórica, ¿no? Para gestionar correctamente estos aspectos administrativos. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer la teoría? Porque en base a eso se realizan las decisiones de las acciones, ¿no?
Realizas tú, en este caso, el entendimiento, incluso entiendes con esto los manuales que te van a alcanzar, ¿no? Porque los manuales siempre van a ser específicos para tu empresa. También se requiere, pues, como les dije, algún conocimiento vago o específico, básico, intermedio, avanzado, dependiendo cuál es el perfil exacto, de legislación laboral. Es decir, el conocimiento de las normativas que regulan los beneficios de los trabajadores, cómo se realizan los pagos, las fechas de los pagos, por ahí quienes tienen los diferentes tipos de contrato, porque hay algunos que tienen derecho a la CTS, por ejemplo, otros regímenes laborales no tienen derecho a la CTS, ¿no? Los que estamos en el Perú verán pues que el Congreso ahorita está debatiendo, bueno, en estos días se está debatiendo sobre algunos beneficios que se tendrían que dar a ciertos regímenes que no tienen, por ejemplo, CTS, ¿no? Y que no tienen incluso una, lo que llamamos, tienen un aguinaldo, pero no tienen una gratificación, que esa es una gran diferencia, ¿no? Una gratificación siempre va en función al porcentaje del sueldo. En cambio, un aguinaldo es una suma fija, ¿no? Es una suma fija. En este caso, los servidores públicos, los trabajadores del Estado, tenemos una suma fija para recibirlo en Navidad y en fiestas patrias que llamamos en nuestro Perú en el mes de julio, ¿no? No se paga en función al sueldo, ¿no? Es un porcentaje, ni siquiera es el 100%, ni siquiera es un sueldo completo, ¿no? Entonces, pero esto está de acuerdo con las leyes, ¿no? Y se está debatiendo, pues, que se modifique esa parte, ¿no? También conocimientos de planillas, ¿por qué? Porque necesitamos conocer el cálculo, ¿no? Y mucho más si estás específicamente en el área de planillas. Si estás en el área de recursos humanos, pues a depender la función que te asignen a ti, ¿no? Un asistente de planillas, de hecho, pues, que es mucho más específico, ¿no? El cálculo básicamente es lo que realiza en este caso el asistente de planillas, ¿no? Reclutamiento y selección básico. De esto sí o sí tiene cualquier área de recursos humanos. Sí o sí tienes que tener conocimientos de reclutamiento y selección. Una, dónde se harían las publicaciones, cómo se hacen las publicaciones, ¿no? Cómo se hace el filtro de candidatos, qué tipo de evaluaciones, es algunas técnicas para evaluar también, y lo vamos a tocar en una sesión especial de reclutamiento, ¿no? Y también, pues, conocimiento de capacitación y desarrollo, ¿no? Todo esto, pues, para involucrar y para obtener el crecimiento de este grupo humano que al final colabora con toda la organización, ¿no? ¿Y por qué nos conviene? Ustedes dirían, pero invertimos en capacitación, ¿no? Como empresa, a ver, poniéndome en el lugar de la empresa, ¿me es rentable invertir en capacitación? Sí, porque si hago crecer a mis trabajadores, si hago desarrollarse, especializarse de repente, va a crecer también mi empresa. Inclusive, dentro de ellos podría estar formando algún trabajador que pueda necesitar en otra área. De repente puedo lograr el ascenso de ellos sin necesidad de tener una convocatoria especial para cubrir un puesto de trabajo necesario que de repente se está creando, ¿no? Entonces, es necesario considerar la capacitación y desarrollo. Sabiendo, pues, que las capacitaciones ahora hasta puedo lograrlas gestionándolas de manera gratuita o con algún intercambio, ¿no? De repente haciendo un convenio con universidades, con diferentes instituciones que realizan capacitaciones también, ¿no? Entonces, eso también es favorable para la empresa, ¿no? No quiere decir que toda capacitación, todo programa de desarrollo es costoso para la institución, y no lo es así, ¿no? Y les digo esto, ¿por qué? Porque tendrían que ustedes ponerse en el lugar de la empresa y ayudar a gestionar esto también. Conseguir los lugares donde puedan capacitar a sus trabajadores o traer a profesionales a su empresa para lograr este plan, porque de hecho que se desarrolla un plan de capacitación y desarrollo, ¿no? Entonces, esto también es un conocimiento que se tiene que tener. Bueno, después tenemos que considerar algunas habilidades y competencias, que ya no sería exactamente considerar como la formación y conocimientos. Si pensamos en habilidades personales, de repente en algunas competencias específicas, ¿no? ¿En qué podríamos pensar? A ver si alguno de ustedes, los dos primeros voy a cogerlos para que me abran sus micrófonos y me respondan. ¿Cuáles serían esas habilidades y competencias? O sea, que vaya más allá del conocimiento técnico, ¿ah? O sea, de conocimiento de leyes, de normativas, no. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuáles podrían ser las habilidades y competencias para un asistente de recursos humanos?
o explicarme, mire, que ahí en la PPT ya están un poquito puestas. A ver, ¿cuáles podrían ser? O explíqueme una de ellas, a ver la que más les atraiga como habilidad. A ver, a ver, a ver. No sé si se apagaron los micrófonos. Ya, Carla, a ver, te escuchamos, Carla. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Bueno, volviendo a lo que es el tema, el punto, no pude participar porque ya pasó usted a explicar. Ajá. Bueno, en una empresa siempre lo que se ve es el ambiente, el área de recursos humanos en cuanto al trato con el personal primeramente, para que permite eso un clima muy adecuado, que permite la comunicación entre jefe, secretaria y el resto del personal para dar una buena atención en cuanto al cliente, ¿no? No sé si me escuchas, licenciada. Con un eco de repente en los dispositivos abiertos, pero sí te escucho. ¿Ahí me escucha? Mejor. Licenciada, muy buenas noches compañeros. Volviendo a la primera pregunta que usted hizo, ¿no? Bueno, es importante en cuanto a lo que es el área de recursos humanos en toda empresa, porque esto va a permitir una buena comunicación, un buen trato entre jefes, secretarias y el personal que labora, que eso va a ayudar a tener un buen clima para poder atender al cliente, ¿no? Es en el campo del área privada de una empresa. Y en la área educativa, bueno, corresponde a lo que es el director, ¿no? Que tiene que tener un buen clima institucional y conservar ese clima institucional entre profesores, auxiliares, ¿no? Personal personal de servicio, ¿no? Incluso con los padres de familia, que también los docentes tienen que tener un buen clima institucional en el trato para que puedan llegar a los padres de familia y al resto cuando se trabaja en grupo, ¿no? Entonces, en el área educativa, prácticamente el director es el que tiene que manejar muchas veces el área de recursos humanos a más profundidad, claro que los docentes también, ¿no? Porque él tiene que mantener en la institución un clima institucional entre director docentes y padres de familias y personal de servicio, viceversa, ¿no? Y ahora, yendo a la pregunta de habilidades y competencias, ¿no? Depende bastante en el área privada, ¿no? En la empresa, ¿no? En la organización y la planificación que se tiene que dar en una reunión determinada entre jefe, secretarias, la parte de los empleados por áreas, por sectores, para que esa organización y esa planificación que se da de una venta, por ejemplo, de un determinado producto, ¿no? Sea organizado, planificado para llegar a a un acuerdo para la venta de ese producto en lo que es una empresa X, ¿no? Y en la empresa educativa va a permitir estar organizado y tener una planificación de inicio de año que permite el plan anual para poder trabajar entre director, profesores y también la participación de los padres de familia juntamente con el personal de limpieza, ¿no? El personal encargado del área administrativa que se le conoce en el sector público, en el área de educación, ¿no? Cada uno de ellos, ya sea público y la empresa privada, va a permitir que tengamos una buena comunicación, primeramente una buena estrategia de trabajo y de equipo para llegar a los demás y una buena planificación para que se pueda lograr un producto. Esa es mi participación, licenciada. Muchas gracias. Miren, comentamos por ahí que Daniela nos dice, si tienes un empleado feliz, no tendrás un ambiente, no solo tendrás un ambiente laboral ameno, sino resultados eficaces. Así es. Cindy nos dice, nos saluda desde Chile, Argentina por ahí, Guatemala, por aquí leí algún comentario ya. Susan nos dice, pienso que ambos son importantes, obviamente que sientes que en el ambiente laboral pues trabajas con más energía, compromiso, etcétera. Ali Moore nos dice, saludos de Ecuador, y la frase dice que es la evidencia, ¿cómo? Es la evidencia, hay que entablar una mejor relación con los empleados para poder obtener resultado positivo. Así es, ¿no? Por aquí nos mencionaba, ya, nos destaca por ahí Lady Malky, nos destaca que la discreción y confiabilidad
es importante para ella porque tienen una buena comunicación, teniendo una buena comunicación y poder trabajar en equipo, ¿no? Destaca entonces ella la comunicación, me pone ahí con mayúsculas, ¿no? Porque se trata en todo momento, ¿no? Y trabajar en equipo, que es lo importante. Por ahí Samira nos menciona que la valorización, el trabajo en equipo, el compromiso, la comunicación, la adaptación y responsabilidad. Verán que son habilidades que no tienen que ser con técnico, o sea, uno no estudia para tener, por ejemplo, una atención al detalle. De hecho, que podría tomar un curso especial de atención al cliente, no afianzar conocimiento, pero generalmente lo tenemos dentro y simplemente lo tenemos que afianzar o analizar nosotros mismos para poder potenciarlo, ¿no? Esas son las habilidades. Te escuchamos, a ver, pues vamos a escuchar un par más. Y me encanta que hayan participado tanto en el chat como que tengan varias manitos alzadas para poder participar. A ver, te escuchamos. Shirley. No. Elsa, ahí está. Elsa. Te escuchamos, Elsa. Profesora, buenas noches. Sí, es fundamental en sí tener un asistente de recursos humanos, ya que no todo es trabajo. O sea, es fundamental ya que el área de recursos humanos destaca lo que es las habilidades blandas hacia que el trabajador se pueda desestresar al menos media hora en su horario laboral, se podría decir, ¿no? Eso implica a que, bueno, haya bastante de lo que es la comunicación, el trabajo en equipo y los resultados mejoren, ¿no? También los beneficios es para la empresa. Siempre, Ese es mi ¿verdad? aporte, Gracias. profesora. Gracias. A ver, Miriam, Rufino, te escuchamos, Miriam. Miriam, ¿estás por ahí? Miriam, ¿estás por ahí? Buenas noches con todos. Disculpe que estaba apagado el micrófono. Bueno, ahorita estamos participando referente a las habilidades y competencias. Yo participé comentando de que es muy importante una buena comunicación, ya que yo creo que acá en el Perú creo que nos falta un poquito eso, ¿no? A veces no queremos escuchar a nuestros colaboradores o de repente a nuestros compañeros de trabajo, y es importante saber llegar a ellos, ¿no? Entender tanto al cliente como también al trabajador, escucharlos, ¿no? Y poder darle una solución a lo que ellos están preguntando, consultando, dudas que tengan, o también llegar a una negociación, porque también se van a presentar, ahí puse negociación y manejo de conflictos, ya que son cosas que se ve siempre en las empresas, ¿no? Tanto particulares, empresas estatales del Estado. Entonces se ve mucho el tema de los conflictos, y saber negociar es muy importante, ¿no? Para poder llegar a acuerdos, para poder hacer alianzas, para poder tener un buen trabajo en equipo y sobre todo para que haya armonía y sinergia, ¿no? En las empresas. Ese sería mi aporte. Sí, aquí estamos. Gracias, Miriam. Pati Campos, y con ella terminamos. Pati, ¿te escuchamos? ¿Estás ahí, Pati? Bueno, Pati no. Leamos por acá lo que nos dice Vina. Recursos humanos debe tener, dice, también formación de comunicación de crisis, comunicación interna, comunicación corporativa. Creo todos coincidimos que es súper básico la comunicación, mucho más aún pensando pues que somos seres humanos, ¿no? Y somos socialmente, naturalmente sociables, ¿no? Nosotros nacemos ya con esta necesidad de pertenecer a una sociedad, de sentirnos aceptados por esta sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que pensar en cómo llevamos esta comunicación correcta, esta comunicación, de hecho, con principios, de hecho, ¿no? con algunas normas internas dentro del equipo para podernos entender. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Entonces, no podemos pedir que un jefe o un asistente entienda completamente a otra persona, ¿no? Tendrían que lograr pues cierta afinidad, un conocimiento de años, lograr cierta amistad para quizá entenderse un poquito mejor, y esta gente que con la mirada nada más sabe las acciones del otro. Bueno, pero eso no con todo se logra, ¿no? Se intenta aplicar pues ciertas por ahí algunas técnicas de comunicación también, considerar por ejemplo lo que hoy se menciona mucho, la escucha activa, ¿no? De siempre el intentar entender lo que la otra persona quiere decirnos.
¿Y cómo? Con esta actitud que tenemos. Uno, mirar a los ojos en lo posible, porque notarán que algunas personas no se dejan mirar tanto a los ojos porque se sienten invadidas, ¿sí? Entonces hay que mirar en lo posible a los ojos para saber que sí estamos tratando de interiorizar lo que nos está mencionando, ¿no? Otra, pues tenemos que evitar distracciones, las comunes, que son los celulares. No podemos estar en el celular si estamos en una reunión, tenerlo prendido, por ejemplo, ¿no? De repente en vibrador o algo así, pero que no nos distraiga al resto ni a nosotros, ¿no? Manifestar por ahí el caminar, nuestro andar, estos gestos que a veces tenemos cuando tenemos una reunión y no necesariamente estar estáticos en un solo lugar, ¿no? Entonces por ahí tenemos que practicar estas técnicas también, ¿no? Ahora, dentro de estas están por lo que les mencioné, ¿no? Y que ustedes bien ya han sabido definir muchas de ellas, ¿no? Organización y planificación, ¿no? Todo lo que hacemos en estas labores administrativas, todo tiene que estar organizado y planificado, ¿no? En lo posible, ¿por qué digo? Porque a veces no logramos al 100%, ¿no? Puede pasar, o a veces nos agarra algo de improviso y nos dice, se va a realizar esta actividad en 1 hora. Bueno, en 1 hora en mi cabeza tengo que estar pensando o pautando o escribir en algún lado por dónde tengo que empezar y por dónde termino, ¿no? En una reunión no puedo ingresar a una reunión si no tengo pautas, si no tengo una agenda previa, a menos que sea una reunión de emergencia, ¿no? Pero sí tiene que estar todos los procesos organizados y planificados, ¿no? Mucho más, pues, si se maneja documentos, si se manejan registros, si se manejan procesos administrativos importantes en la organización, ¿no? Y que tienen que ver muchos de ellos con el logro de los objetivos, ¿no? La atención al detalle, es decir, ser un tanto lo que llamamos aquí en nuestro hablar diario, por ahí nuestro idioma coloquial, en ser un poco fijones, ¿no? Un poco detallistas en estas partes. ¿Por qué? Porque los que estamos involucrados en la parte administrativa solemos mirar a veces los pequeños errores, pero no mirar los pequeños errores para solo criticar, sino para buscar la mejora, porque debemos entender algo, que nosotros cuando estamos en un trabajo, así parezca que a veces realizamos todo solos, no es verdad, no realizamos nada solos, todo lo que hacemos es parte del trabajo de un equipo. Entonces, lo que yo hago va a traer consecuencias del trabajo de otra persona. Entonces, por ende, estamos involucrados en un grupo, ¿verdad? Los micrófonos están apagados. Además, las habilidades de comunicación, que ya para todos estamos totalmente de acuerdo, que diríamos que podría ser la columna vertebral de del trabajo en equipo, ¿no? Del lugar donde estamos involucrados en este caso, ¿no? La discreción y confidencialidad, por ahí decimos que la discreción y confidencialidad se le enseña por decir a las secretarias, ¿no? Pero no, pues esto es labor para todos. Todos los que estamos involucrados en una empresa sabemos que tenemos que cuidar lo que se nos encarga. Uno, las funciones. Otro, el acervo documentario. Otro, por ahí documentos importantes, estadísticos, por ahí datos de ventas privados o datos si estamos involucrados en la parte de recursos humanos, vamos a ver de repente planillas. Y no tenemos que estar divulgando los sueldos de todos, ¿no? Por ahí tenemos también el legajo de currículos de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y tenemos ahí datos muy, muy sensibles. Tenemos datos de sus familiares. Tenemos teléfonos de contacto, a veces de los familiares, y no pueden ser divulgados, ¿no? Y allí esto también viene la labor y en esta habilidad que tenemos que tener casi innata de ser confidenciales y discretos, ¿no? Siempre en la medida de nuestro trabajo, ¿no? Trabajo en equipo, bueno, totalmente de acuerdo todos, que es un trabajo muy importante, ¿no? En este caso, una habilidad, ¿no? Ser proactivos y prestos a la resolución de problemas, es decir, nos dicen que ocurrió algo y le busco los peros, busco el culpable, no, porque no nos sirve de nada, ¿no? Si nos sirve ver el culpable para poder ayudar y decir que no se vuelva a repetir, sí. Si tenemos por ahí una supervisión y tiene que ser sancionado, bueno, sí, pues tenemos que buscar al culpable, ¿no? Pero a veces en nuestras labores diarias ocurren pequeñas cosas que a veces no nos sirve de mucho solo buscar al culpable, sino buscar la solución en primer lugar, ¿no? Y ahí es donde estaba mencionando algunos de sus compañeras que tenemos que estar preparados para esa solución de conflictos, ¿no? Negociando, de repente consensuando, ¿no? Comunicándonos mucho más, ¿no? Entonces, esto sí porque se presenta muy frecuentemente, ¿no? A veces pequeñas, a veces grandes, ¿no? Pero siempre, ¿por qué? Porque somos personas humanas muy diferentes una tras otra, ¿no?
Bueno, entonces esto es lo principal para poder ser el nexo que necesita cualquier empresa a través de un asistente administrativo. Un asistente de recursos humanos es muchas veces el nexo, ¿no? Es muchas veces en la parte comunicativa entre dos grupos, ¿no? A veces es del grupo de operario quizás y de los directivos, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos como tal, ¿no? Y tenemos que ser productivos como tal, ¿no? Y por eso tenemos que pensar en qué parte, y analicemos nosotros mismos, en qué partes, en qué habilidades destacamos más y cuál de ellas podríamos desarrollar un poco más, ¿no? Bueno, entremos entonces a estas funciones que tendremos como responsabilidades, ustedes actuales o futuros, asistentes de recursos humanos, ¿verdad? Aquí están estas funciones principales que de hecho vamos a tocar algunas de ellas en otras sesiones con más detalles. Gestión de planillas. Es apoyar, como les había dicho, en el cálculo del pago de los sueldos, de los beneficios, de las retenciones y de los aportes de ley que se tienen que dar, ¿no? En la gestión de planillas, pues van a entrar un cálculo de descuento que se hace al trabajador por algunos aportes que realiza y también los aportes que realiza la empresa y que no necesariamente se descuenta al trabajador. También el manejo de documentación laboral. Hay varios documentos que redactar, hay que realizar de repente algún control de contratos o redactar contratos también, ¿no? Hay que elaborar las boletas de pago o distribuirlas, de repente sale de un sistema automatizado, bueno, distribuirlas, ver la manera como se distribuye, dependiendo cómo lo organiza la institución, de manera física, en ciertas fechas de entrega, o de repente de modo virtual, a través de un intranet, o descargadas quizá automáticamente por los trabajadores, ¿no? ¿Qué más? El apoyo, porque así va a ser el apoyo en el reclutamiento y la selección. No van a tener la total responsabilidad quizá de evaluar, a no ser que su jefe inmediato le pida, ¿no? Pero quien hace las entrevistas tendría que ser su jefe, ¿no? Un encargado, una jefatura de recursos humanos o de reclutamiento en especial, ¿no? Sí. Pero siempre va a necesitar el apoyo del asistente, ¿no? Porque toda evaluación requiere cierto apoyo de herramientas, de ciertos documentos o de alistar las citas con cada una de las personas que van a ser evaluadas también, ¿no? Entonces necesita este apoyo del asistente de recursos humanos. También te vas a dedicar a la actualización de base de datos, ¿no? Estas bases de datos de los empleados tienen que estar siempre al día, ¿no? No solo para saber los cumpleaños de cada uno, sino porque necesitamos saber cuánto tiempo viene trabajando con nosotros, si se encuentra en la fecha para ya corresponderle una CTS, si ya se le tiene que programar sus vacaciones, que no debe coincidir de repente con muchos trabajadores con las mismas fechas de vacaciones, ¿no? Entonces, esta actualización de datos la tenemos que tener, ¿no? Las asistencias, ¿no? También, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, en la institución, mejor dicho, que yo trabajo, que es pública, no tenemos como tal, porque somos un organismo del Estado que no pertenece al nivel regional, ¿no? Somos una institución más ejecutora, ¿no? Directa, es una institución tecnológica y no tenemos ahí encargado de recursos humanos, ni un departamento de recursos humanos, pero sí tenemos un encargado de control de personal. Y este encargado de control de personal rinde cuentas directamente en este caso, al gobierno regional representado por el Ministerio de Educación, es decir, por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no? ¿Qué pasa? La Dirección Regional hace las contrataciones. La Dirección Regional es la que distribuye los sueldos y elabora las planillas incluso, ¿no? Pero ¿qué hace en el instituto donde tiene que ellos son los que ven la asistencia? Entonces pone a un control de personal y él es el que tiene que ver a qué hora ingresó, a qué hora salió, cumplió sus 8 horas, si es docente, bueno, cumplió su tiempo de horas pedagógicas, ¿no? Y si tuvo algunas inasistencias, si las justificó, si fueron justificables dentro de las normas legales. Entonces, esto hará en este caso el encargado, ¿no? De control de personal, podría ser dentro de una institución específica, en este caso educativa, del Perú, ¿no? Es así. ¿Qué más? Tiene que gestionar los beneficios y bienestar laboral, es decir, coordinar la entrega de estos beneficios como seguros, por ejemplo, ¿no? A veces pasa, ¿no?, que un trabajador, bueno, si estamos en planilla, todos los que estamos en planilla, la empresa está obligada a ponernos asegurarnos, ¿no? En este caso con el salud, que es la prestadora de servicios de salud pública, ¿no?
Entonces, y este descuento, este aporte lo hace la empresa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un trabajador tiene una licencia por salud, ¿no? Si tiene ese trabajador licencia por salud de 10 días, de 15 días, de 20 días, su sueldo corre normal. En institución pública corre así, ¿no? Corre normal. Se le paga normal, no se le descuenta nada. Pero ¿qué pasa si cuando supera los 20 días? Hasta en institución privada pasa esto. Supera los 20 días. El día 21, el día 22, el día 23 y así sucesivamente, esos días sí se descuenta. ¿Y quién los devuelve el dinero? Porque el trabajador tiene derecho a enfermarse también, entonces los devuelve es salud. Entonces hay que gestionar ese trámite para que cobre su beneficio por licencia, en este caso, cada trabajador, y se hace en el área de recursos humanos, ¿no? Además, pues apoyamos en el soporte de capacitaciones y evaluación de desempeño. Es decir, hay una supervisión, pues sí, apoyamos. Hay un programa de capacitación que se ha realizado, también apoyado. Entonces, en resumen, pues el asistente de recursos humanos es sí o sí un aliado estratégico, ¿no? En la gestión de este potencial humano, ¿no? Dentro de la empresa o organización público-privada, ¿no? Entonces, contar con un perfil adecuado le va a permitir, pues, desempeñar su labor con eficacia, ¿no es cierto? Y contribuyendo así, pues, a un ambiente laboral armónico y cumpliendo, pues, con las normativas vigentes, ¿no? Ahora, dentro de toda labor que se realiza dentro, pues, en este caso, recursos humanos, necesitamos pensar en este proceso administrativo, que por cierto, aquí ven, según la teoría de Fayol, consideramos a la planificación, organización, dirección, coordinación y control, ¿no? Que nos dice Henry Fayol. Pero en la administración moderna consideramos estos 4 pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos está considerando en este cuadro la coordinación, porque se considera en la etapa moderna que la coordinación se aplica en todo momento, ¿no? Y junto con ella, pues, la comunicación, como ustedes la habían tanto bien la han resaltado, ¿no? Entonces, la administración moderna nos dice, pues, que consideramos a 2 etapas, la planificación y organización, como una etapa estructural, una etapa mecánica, donde pensamos en esta planificación y organización, pensamos en qué se va a hacer y cómo vamos a realizar las actividades, ¿no? Es decir, por ahí tenemos que pensar en un futuro deseado, con anterioridad de hecho planificado, donde vamos a velar por los objetivos, por las estrategias, por la formulación de políticas que son las normas legales internas y desarrollamos los planes. En este caso, si pensamos en recursos humanos, pues desarrollamos los planes vinculados al desarrollo de nuestro personal, incluido calendarios de capacitación, incluido actividades extralaborales, ¿no? Pueden ser de celebraciones, las festividades principales como son Navidad, 28 de julio y por ahí algunas otras más, ¿no? Y también a veces a recursos humanos se le encarga el desarrollo de los simulacros, ¿no? Pero también a veces se encarga comités especiales para esto, ¿no? Pero en ocasiones también podría ser. ¿Qué más? Se piensa también en la parte de la organización, ¿no? En la siguiente etapa, que es la organización. A ver, un poco lento, ya, no quiere fluir. Ahora sí, cambió la diapositiva, ¿verdad? En la parte de organización, pensamos en asignar responsabilidades. En este caso, si pensamos en el área de recursos humanos, así por ahí dividimos las responsabilidades de todo, ¿no? Podríamos tener dentro de mi área o gerencia o departamento, lo que fuera de recursos humanos en general, un área que se podría encargar solo de reclutamiento, otra solo de planillas, otra podría encargarse del desarrollo, ¿no? Y otra podría encargarse de atención de diferentes trámites o algunos requerimientos de los colaboradores, ¿no? Podría ser que se encargue. Y para eso podría ser que tenga cada uno un asistente o podría ser que haya trabajadores que fueran analistas de repente dentro del área a quien se encarga determinada función. Va a depender mucho también del tamaño de la empresa, ¿no? Mientras más grande sea la empresa, más colaboradores que tenga la empresa, pues necesitaremos más personas dentro del área de asistentes, dentro del área de recursos humanos, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la estructura organizativa que tenga la empresa, una estructura organizativa general y también una estructura organizativa dentro del área de recursos humanos, ¿no? Y es aquí, en la parte de organización, en que realizamos los manuales de procedimientos también, ¿no?
Por ahí de repente tenemos un intranet donde el trabajador pueda descargar el mismo su boleta, pero de repente es nuevo este sistema y no conoce, no tiene la práctica para hacerlo con facilidad, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, o elaborar, mejor dicho, un manual de procedimiento que nos permita alcanzarle a los trabajadores de cómo poder descargar su boleta, acompañado de, por ahí, de algunas infografías, ¿no? De algún documento didáctico que le permita conocer mejor, ¿no? Entenderlo mucho mejor. ¿Qué más? La dirección, pues ya pensamos en liderar, ¿no? En llevar a este equipo al trabajo real, ¿no? Y pensamos también en un primer momento de control, ¿no? Entonces, por ahí, si Recursos Humanos ya preparó un calendario de supervisiones, ¿no? Porque no, también las supervisiones, algunas tendrían que ser avisadas, ¿no? Pero también algunas de sorpresa, inopinadas, de improviso, ¿no? Sí, también. Pero hay muchas de ellas que tienen que ser calendarizadas. Entonces empieza esto para que vayamos como que ensayando y previniendo a los trabajadores de cómo serían las métricas que se apliquen a ellos en su desempeño, ¿no? En este caso aplicada por Recursos Humanos, ¿no? ¿Qué más? Consideramos también en la última etapa, y ahí ya sí o sí se aplica el control real, o sea, ya de manera inopinada, de sorpresa, por ahí ya con las métricas exactas, y ya no es solo un ensayo, porque podría ser considerado al principio un ensayo, sino ya realizar los informes adecuados para esto, ¿no? Vamos a medir, vamos a evaluar el desempeño no solo por buscar a sancionar o llamar la atención, sino al contrario, para poder ver a tiempo esas desviaciones y realizar las acciones correctivas adecuadas a tiempo, ¿no? Y siempre acompañado con una retroalimentación, porque eso es lo que necesitan los trabajadores. Necesita que constantemente se les esté ayudando, dando los tips o diciéndoles por qué no están llegando a la meta y por ahí darle, alcanzar los procedimientos nuevamente de cómo llegar a ellas, ¿no? Porque es así que se va a favorecer ellos, de repente cobran comisión también, y también la empresa, ¿no? Que cumpla con sus metas planificadas, ¿no? Entonces, de eso se trata. La labor que realizaré en este caso, en la parte de recursos humanos, sí se involucra con el control. Y estos son los sectores administrativos más conocidos, de hecho, ¿no? Y dentro de estos, ustedes podrían participar en el área de recursos humanos específicamente, pero también podrían estar apoyando dentro de las diferentes áreas, ¿no? Si están preparados para, como asistente de recursos humanos, estoy segura que también podrían estar en el área de producción, por ejemplo, porque también tienen que liderar el grupo ahí, en el área de TICs, ¿no? De tecnologías de la comunicación, en la administración general, dirección podría llamarse, o de repente en finanzas y contabilidad, porque a veces es ahí donde se desarrollan las planillas, ¿no? Entonces, por ahí también podrían estar involucrados dentro de ello. Conocer las jerarquías, ¿por qué? Porque es así como podemos visualizar las líneas de comunicación, ¿no? Tenemos esta pirámide que nos grafica al nivel estratégico, el nivel de alta dirección, porque se ubica en la parte más alta de esta pirámide, y no por ser la más importante. Ojo, todos los trabajadores dentro de las funciones que realiza son importantes, ¿no? Pero es quizá la que tenga mayor responsabilidad por todas las decisiones de la empresa, ¿no? Muchas veces podrían ser los propietarios de la empresa, ¿no? Si es que es una privada. Ahora, luego le sigue el nivel gerencial o la dirección media, ¿no? Después está el nivel supervisor o mandos intermedios que se comunican directamente con la parte o el nivel operativo, ¿no? ¿De qué hablo cuando digo líneas de comunicación? Que la dirección, la alta dirección, se comunica directamente con la dirección media, pero no frecuentemente directo con el mando intermedio, con la parte operativa. No significa de que nunca se va a comunicar la alta dirección con la parte operativa, no. Tiene que crear de todas maneras los mecanismos para comunicarse con ellos, por lo menos no frecuentemente, pero sí periódicamente, ¿no? Y la parte operativa tendría que saber en qué momento puede verse cara a cara con ellos, ¿no? Entonces, estas líneas de comunicación las tiene que gestionar, en este caso, la alta dirección, ¿no? Por aquí les dejo y les recuerdo, seguramente por ahí habrán leído ustedes cuáles son los principios que nos, en este caso, aportó Henry Fayol, ¿no? Ahí por su libro Administración General, Industrial y General, y fueron 14 principios, ¿no? Dentro de ellos. Bueno, dentro de las responsabilidades que tiene, en este caso, el asistente de recursos humanos, ¿no? Debemos destacar que
una de las grandes responsabilidades es la responsabilidad social, ¿no? Que es el compromiso de la empresa con su equipo de recursos humanos hacia el exterior, hacia el público, hacia las personas que se ven involucradas con la empresa o que tienen una influencia con la empresa, ¿no? Ojo, que no necesariamente están involucrados directamente con la empresa los clientes, ¿no? A veces son personas que tienen que ver con la producción del producto o servicio, o tienen que ver con las personas que usan los productos, ¿no? Entonces, también tenemos ahí todo un grupo de personas a las que involucramos nuestra labor, ¿no? Y ahí es donde está la responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, las empresas que fabrican gaseosas, que están tratando de ver entre vidrio y plástico, pues sí, el hecho de utilizar el plástico también influye en este caso, al comportamiento ambiental que aplica a todo el mundo, ¿no? Entonces también es una gran responsabilidad social. Por ahí siempre ellos tienen la gran preocupación de bajar esta línea, esta huella de contaminación que a veces tienen con el mundo, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad que tienen todas las empresas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para cuando se va a constituir una empresa y se hace la visita hacia el lugar físico que va a pedir permiso para su funcionamiento, pues se le pide que tenga la clasificación de los residuos, ¿no? Porque hoy en día ya sabemos que es obligatorio, ¿no? Cuando se realizan construcciones, ¿no? Verán que Perú está creciendo verticalmente, las construcciones de estas inmobiliarias se les pida que tenga algún tipo de huella verde por ahí en cierto porcentaje, ¿no? Entonces ya por ahí están instalando algunos tipos de instalaciones de cálida, por ahí tienen los focos ahorradores en sus pasillos, ¿no? Y algunos tipos de clasificación de residuos también porque tienen que tener legalmente esa participación, ¿no? Y ahí está pues la responsabilidad social de toda labor empresarial. Ahora, les había hablado de la confidencialidad, de la privacidad de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos debemos también, naturalmente, como empresa, al cumplimiento del rendimiento de cuentas y de la transparencia. Hoy tenemos leyes muy particulares para esto en el mundo, en realidad, ¿no? En este caso de rendimiento de cuentas va vinculado pues que con las fiscalizaciones que se realizan, ¿no? A nivel de tributos, a nivel de licencias de funcionamiento, a nivel de dispositivos de seguridad que pueda tener para sus trabajadores, ¿no? Entonces, esto es el rendimiento de cuentas, nos tenemos que alinear a esto, ¿no? Y la transparencia, ¿qué nos dice? Tenemos una ley, en este caso en el Perú, la ley de transparencia, nos dice que por solo, hay muchos datos que son bien públicos, ¿no? Los currículums vitae, por ejemplo, de los trabajadores, de los servidores públicos, son realmente públicos, ¿no? Y solo con decir, solicito por ley de transparencia el currículum vitae de tal persona, pues te lo tienen que dar, ¿no? Pero siempre cuidando los datos personales, los datos que consideran sensibles, la ley que también está en protección, ¿no? A nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Transparentan, por decir, o borran el número de celular, ¿no? Borran el correo personal, ¿no? Puede tener el correo institucional, sí, porque eso sí es público. Los nombres de los derechohabientes, que en este caso son los familiares, ¿no? Eso sí tendría que estar cuidado, ¿no? Pero lo demás sí, el nivel académico, los lugares donde he estudiado, bueno, eso sí es público, ¿no? Entonces eso solo por ley de transparencia. Por ahí quiero por ley de transparencia, quiero el resultado de la convocatoria de trabajo de tal fecha, y nos da, ¿no? Del sector de salud, del sector de educación, ¿no? Y nos lo tienen que dar. Entonces esto sí es una responsabilidad. Y las empresas, por ejemplo, a veces se les puede pedir a la empresa privada, se les puede decir, necesitamos el consolidado de sus compras de tal insumo y del año, del mes tanto, ¿no? Y sí se lo tienen que dar, ¿no? La ley de transparencia pide eso, ¿no? Lo que sí podrían cuidarse son la cantidad de ventas, que de hecho la SUNAT lo sabe, porque declara sus ventas, y no solo por ley de transparencia, sino por obligación tributaria, ¿no? Entonces, también nos debemos a esto. Ahora, cuando hablamos de ética social, ¿no? De nuestro comportamiento natural con las personas, ahí sí pues nos tenemos que cuidar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que nuestra ética profesional, nuestra ética social, no solo va vinculado con nuestros valores personales que vienen de la familia, sino también con las normas legales, ¿no? Y no siempre están totalmente vinculados, así que hay que tener mucho cuidado que esté bien ligado con la norma legal, ¿no? Sobre todo los tiempos de atención, que no pueden ser tan inmediatos, sino que tienen que cumplir a veces ciertos procesos, ¿no?
Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta sesión de hoy y nos vamos a ver pues la siguiente, que es el día, a ver, hoy estamos miércoles, el día viernes, ¿verdad? El viernes con la segunda sesión titulada Reclutamiento y Selección, ¿ya? Gracias entonces por el día de hoy. Nos vemos la siguiente sesión, chicos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Chicos, todavía no se vayan a retirar. No se vayan, no se vayan.